Andrea es una mujer, madre, hija, periodista de profesión, con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como conductora de noticias en Mega y en Radio Infinita. Desde pequeña le agarró cariño a las artes marciales, específicamente al taekwondo. Es apasionada por el rock e hincha de Universidad Católica de corazón. Preguntándote por eso también, que nos cuentes un poco acerca de tu infancia. Mi infancia fue una súper bonita infancia. Me siento muy afortunada de haber tenido una infancia que recuerdo tengo los mejores recuerdos de mi época de niña. Crecí con mis papás, mis dos papás, mi mamá y mi papá. Hasta los 8 años fui hija única, así que fui bien regalona hasta esa edad. Bueno, todavía, pero en el fondo ahí tenía el monopolio del cariño de los papás. Después nació mi hermano y fui muy feliz y me llevo muy bien con él. Somos solamente 2 hermanos, entonces somos una familia chiquitita, pero muy unida. Somos de juntarnos cuando se podía, todos los domingos a almorzar. Somos una familia bien, bien cercana y todos muy cariñosos. Tuve la suerte también de criarme con mi abuelo, el papá de mi mamá, porque nosotros vivimos con él hasta más o menos esa edad, hasta que yo tenía 8 años. Y él fue también una figura súper importante en mi vida, en mi infancia. Él me inculcó el amor por Católica, por ir al estadio. Fuimos muy compinches, muy partners, hasta que yo ya era adulta y cuando yo ya era mamá, seguíamos teniendo una relación muy cercana. Mi abuelito falleció ya hace varios años, pero me siento también muy afortunada de haberlo podido tener tan cerca. Para Aristegui, las comunicaciones siempre fue el camino que iba a seguir. Y su familia, pese a trabajar en rubros totalmente distintos, la ayudó a seguir día a día la actualidad nacional e internacional. ¿Cómo fueron tus primeros años como periodista ya titulada? ¿Y qué te hizo estudiar periodismo? No tengo ese momento como de iluminación, no lo recuerdo, porque siempre quise estudiar periodismo. Eso es lo chistoso y claro, si estuvieran mis compañeros de colegio dirían, obvio, si siempre quise ser periodista. Nunca hubo otra opción más que periodismo. ¿De dónde salió eso? La verdad es que no lo sé, porque no tengo familiares cercanos periodistas que hubiesen sido así como, que pasa mucho en periodismo, como papá periodista, hijo o hija periodista. En mi caso, no tenía como un ejemplo cercano. Mi papá es publicista, mi mamá estudió tecnología en alimentos, está en una industria nada que ver. Pero yo creo que tiene que ver el hecho de que sí, en mi casa se hablaba mucho de actualidad, se hablaba mucho de contingencia. Mis papás son 2 personas súper informadas, nos encanta la conversación, el debate hasta el día de hoy. Esos almuerzos que yo te decía de los días domingos son principalmente de discusión de contingencia. O sea, hablamos de otras cosas, pero hablamos mucho de discusión política internacional, nos encanta. Y creo que si bien directamente mis papás no me dijeron estudia periodismo, el hecho de que eso fuese un tema, que se leyera los diarios, que estuviésemos como conversando de eso, fue sin duda un elemento. También el hecho de que a mí me interesaba mucho viajar, tenía mucho interés por saber qué más había fuera de Chile. Me llamaba mucho la atención eso, como la necesidad de conocer, de visitar otros países, otros idiomas, otras culturas. Fue algo que desde chica me llamaba mucho la atención y yo sentí que a través del periodismo eso lo iba a poder hacer y de hecho ha sido así. También tengo como mucha suerte de poder haber desarrollado el periodismo internacional y haber conocido muchos lugares gracias al periodismo. Entonces mi desarrollo profesional es full vocación. O sea, nunca hubo otra opción. En algún momento, yo creo que en cuarto medio, cuando ya estaba ahí llenando la plantilla, que en esa época todo se hacía a mano, llenando la plantilla para ver a qué iba a postular, después de haber recibido los resultados de la PAA, puse derecho como por tener alguna otra alternativa. También me sonó como que podía ser. En los comienzos del 2000, iniciaba su práctica profesional en TVN,
canal en el que haría la mayor parte de su carrera hasta la actualidad. ¿Qué es lo que más te marcó para bien en tu larga estadía en TVN y bueno, ahora en Mega? Ujú. Bueno, decíamos, yo llegué a hacer práctica a TVN cuando todavía no terminaba la carrera, estaba pasando a quinto, o sea, me quedaban unos pocos ramos, pero hice la práctica en el verano, yo después tenía que volver a estudiar para terminar la carrera. Caí ahí en el área internacional de prensa y sentí que había caído en mi lugar. O sea, me sentí muy cómoda desde el primer minuto. Tuve tremendos compañeros, entre ellos Rafa Cabá, que es amigo además hasta el día de hoy. Y desarrollé el amor por el periodismo internacional que me dura también hasta el día de hoy. O sea, yo si bien ahora hago conducción de noticias, siempre me está tirando el tema de las coberturas internacionales. Para mí, yo vibro con los grandes hechos internacionales, me interesa mucho, siempre estoy ahí también averiguando, estoy tratando de profundizar en esos temas, me parece que es fundamental. Entonces, yo diría que toda mi carrera que fueron cerca de 10 años que yo estuve haciendo periodismo internacional exclusivamente, fue súper importante y marcador para lo que yo hice después, que fue conducción de noticias, periodismo político con el Estado Nacional y bueno, toda mi también carrera en radio, que estuve en Radio DN 4 años y después me cambié a Infinita. Estuve también antes haciendo algunas otras cosas, pero así como más de largo plazo fueron esas dos. Para tener una carrera periodística interesante tiene que hacer el servicio militar, digo yo, de manera figurada, ¿no? O sea, como hay que sacarse la mugre y ganar experiencia en ese tipo de hechos. Es en Televisión Nacional donde cultivó su gusto por el periodismo internacional, algo que influyó mucho en sus intereses por la profesión. Ha cubierto diversos hechos históricos, como el atentado de las Torres Gemelas en 2001, el terremoto y tsunami en Japón de 2011, entre otras tantas crisis sociales en diversas partes del mundo. Como dices tú, yo creo que igual en este tiempo se ha masificado el tema internacional, pero igual siento que al día de hoy hay mucha gente que ni siquiera conoce bien las noticias locales, entonces mucho menos afuera. Y creo que un rol fundamental es el que cumplen al fin y al cabo los periodistas internacionales, que cada vez le van dando más pantalla en los mismos reportajes que hacen. Y me encanta que sea así. Sí. Me encanta que haya comentario internacional en el noticiero central. Antes eso era impensado y ahora está súper presente, y además se ha ido derribando el mito de que a la gente no le importa lo que pasa afuera, que era antes una respuesta como bien común, no, si a la gente le da lo mismo. Y en realidad, bueno, claro, ahora como hay muchísimo más acceso a lo que está pasando afuera, la gente a través también de otras plataformas, redes sociales, en fin, tiene permanentemente el acceso a esa información. Es un círculo porque tiene más acceso y más interés le genera y más ganas de consumir esa información está. Entonces, ahora el periodismo internacional puede ser súper rentable, entre comillas, desde el punto de vista de las audiencias. Es decir, a la gente sí le interesa ver periodismo internacional, sí le interesa informarse y por lo tanto perfectamente un comentario internacional puede ser súper bueno desde el punto de vista del rating, por ejemplo, que era antes que no, a nadie le importa, le va a ir mal. Ahora no es así y creo que eso es bueno, ir derribando esos prejuicios respecto a cuáles son los contenidos que a la gente le interesa en televisión o en otros medios. Corría el año 2015, cuando Chile acogía la Copa América, y era la escuadra favorita para quedarse con el trofeo continental. Andrea compartió transmisiones junto al reconocido relator nacional Pedro Carcuro. La presencia de Aristegui se convirtió en una cábala en las cabinas del estadio. Quería preguntarte por un caso especial que tú viviste con Pedro Carcuro en la Copa América 2015, si no me equivoco, que tú estuviste ahí en ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Y también preguntarte si antes tuviste algún acercamiento ya en el periodismo como más deportivo. Fíjate que en algún momento de mi carrera, o sea, en algún momento de mi época de estudiante de periodismo, se me pasó la idea, como estaba tan fanática del fútbol,
se me pasó por la cabeza la idea del periodismo deportivo. Después lo deseché, pero no porque no me gustara, sino que porque tenía otras cosas que me gustaban más o que me interesaban más. Pero lo de Copa América fue divertido porque fue bien accidental, en el sentido de que yo en condiciones normales jamás hubiese terminado en una caseta en el estadio, como casi que no relatando, pero con Pedro Carcuro haciendo ahí una transmisión. Y fue porque necesitaban, como el tema de Copa América era tan importante y Chile tenía posibilidades reales de tener un buen resultado, dijeron, ok, vamos a hacer toda la transmisión desde el estadio, y como Pedro normalmente está enfocado solo en lo deportivo, dijeron, dejemos a Pedro en eso, en el comentario deportivo, pero necesitamos a alguien que conduzca. Y a alguien se le habrá ocurrido, nunca supe exactamente quién fue, pero a alguien se le habrá ocurrido de que a mí me interesaba el fútbol, que yo era bien fanática del fútbol, y dijo, bueno, mandemos a la Andrea que nos pueda hacer la conducción del noticiero en ese segmento y acompañar a Pedro. Y resulta que me enviaron como una cosa media experimental y resultó súper bien, y ahí me quedé para siempre. Entonces fue muy chistoso porque además me decían, cuando ya empezó a ganar Chile, empezó a ganar, me decían que ya era cábala, que no me podían sacar de ahí. Y finalmente tuve la suerte de ver a Chile campeón de Copa América en la caseta del estadio con Pedro Carcuro y otro equipo que estaba ahí. Éramos un equipo apretadito, bueno, imposible pensarlo ahora en época de pandemia, pero era una caseta chiquitita con toda la gente del equipo de TVN, y fue espectacular, pues fue súper emocionante. Jamás me imaginé que iba a vivir una situación así, y me sentí también súper afortunada de poder haber estado allí y de haber captado ese momento también con un registro personal que se me ocurrió en ese instante, porque dije, bueno, Chile va a ser campeón de América y yo estoy aquí, estoy viendo esto, me encantaría dejar un registro. Y ahí se me ocurrió grabar a Pedro en el momento en que él relata que Chile es campeón y se emociona. Eufórico, Pedro. Súper honestamente. Sí, pues, y es un relato que es súper honesto, porque fue así, tal cual, ¿cachai? No había nada preparado. De hecho, yo creo que Pedro ni siquiera sabía en un momento que yo lo estaba grabando. Porque estaban todos tan eufóricos y estaban todos tan emocionados, que fue súper lindo, fue súper bonito. Esas son las cosas que te digo que siendo periodista uno de repente le toca vivir. Cosas súper terribles también, ¿cachai? Hay un montón de situaciones que uno dice que atroz estar aquí, pero también momentos súper lindos. También momentos súper lindos, lugares, estar en un lugar donde pasa algo con la gente, es bien especial. A lo largo de los 20 años de la carrera de Andrea, ha habido un sinfín de realidades. Ha pasado por TVN, Radio ADN y ahora Mega y Radio Infinita. Coberturas internacionales de alto calibre y situaciones tensas. Su pasión por Católica lo cultiva desde pequeña. Desde aquellos años en el hispanoamericano, cuando se arrancaba a San Carlos de Apoquindo con un par de amigas, con las que compartía cariño por el mismo equipo. Su marido es de Santiago Wanderers, un contraste de la realidad y actualidad de cada club, algo divertido y anecdótico para Aristegui. ¿Cómo haces para llevarte bien con tu marido que es de Wanderers? ¿Cómo lo hacen ahí con la diferencia de equipos, de pasiones? Justo ayer estábamos hablando, bueno, porque Wander ha estado con problemas importantes en el último tiempo. Sacó un punto al menos, sacó un punto. Entonces, yo lo bromeaba porque la verdad es que él ha ido cediendo más que yo. Pues me decía, tú nunca me habías acompañado al estadio. Le digo, pero ¿por qué voy a ir al estadio de Wander? Me dice, pero yo siempre te acompaño a San Carlos de Apoquindo. Bueno, le digo yo, pero es distinto. Es verdad, pues, él siempre me ha acompañado cuando había partidos así, o Wander Católica, y lo vemos juntos. No, mira, fíjate que no ha sido nunca un tema. Claro, a veces igual nos picamos, pero siempre lo hemos logrado mantener ahí. Y yo le digo que después de Católica, pero muy, muy, muy después, hay algo de corazoncito verde en mí también. Luego de 17 años de estar vinculada a TVN, Andrea decidió tomar otro rumbo y en 2019 se unió a Mega
en donde se convirtió en la presentadora de la mañana y la tarde de Mega Noticias.